a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe II de Borgoña. Él fue un príncipe francés que se acabaría convirtiendo en duque de Borgoña, fundando de esta manera la casa Valois-Borgoña, que sería una de las ramas menores de la casa Valois. Además de que fue uno de los hombres más poderosos de su época, fundando junto a su esposa los conocidos Países Bajos borgoñones, aparte de que llegó a tener un gran peso dentro de la política francesa, siendo conocido como Felipe el Atrevido por su arrojo en el campo de batalla. Esta biografía es realizada por petición de Romel Gómez, Lazarus, Manuel Villaverde y Lolo. Felipe de Valois-Borgoña nació el 17 de enero de 1342 en la ciudad de Pontoise, en Francia. Fue hijo del rey Juan II de Francia y de la primera esposa de este, la princesa Bona de Luxemburgo. El matrimonio tuvo 11 hijos en común, siendo Felipe el sexto de sus vástagos. El niño se convirtió en el menor de los hijos varones del monarca francés, algo que supuso que durante muchos años se le conociese como Felipe sin tierras, debido a que sus hermanos varones mayores, Carlos, Luis y Juan, serían los principales herederos de su padre. Cuando el príncipe nació, su padre aún no era rey de Francia, siendo su abuelo, el rey Felipe VI, quien gobernaba en ese momento. Felipe sería criado dentro de la corte francesa, junto a sus hermanos y otros niños de una edad similar a la suya, teniendo así un trato cercano con los hijos de las principales familias nobles de Francia. En el año 1349 falleció su madre a causa de una epidemia de peste negra que asoló Francia y que acabaría con la vida de distintos familiares suyos, como por ejemplo su abuela paterna, la reina consorte Juana de Borgoña, quedando Felipe huérfano de madre cuando tan solo tenía 7 años de edad. 5 meses después de producirse la muerte de su madre, su padre se casó en segundas nupcias con Juana I de Auvernia, quien era condesa titular de Auvernia y Boulogne, naciendo de este segundo matrimonio 3 hijos. En el año 1350 falleció su abuelo paterno, el rey Felipe VI, convirtiéndose así su padre en el nuevo rey de Francia bajo el nombre de Juan II. Nada más llegar su padre al poder, este decidió reorganizar el ejército francés, creando así la Orden de la Estrella, siendo nombrados Felipe y su hermano Juan como caballeros de dicha orden. En el año 1356, el reino de Francia pasaba por momentos bastante complicados con motivo de la Guerra de los 100 años, ya que el ejército inglés avanzó por tierras francesas ante las desastrosas campañas militares que libraron los franceses. Felipe tenía tan solo 14 años de edad cuando participó junto a su padre en la batalla de Poitiers, mostrándose como un joven valiente y arrojado en el campo de batalla, pero por desgracia tanto él como su padre acabaron siendo heridos y capturados durante dicha batalla. Padre e hijo fueron llevados hasta Inglaterra, permaneciendo allí como prisioneros de la corona inglesa por 4 años, hasta que finalmente se firmó el Tratado de Bretigny en el año 1360, algo que le permitiría a ambos el poder regresar a Francia tras ser sustituidos por sus hermanos Luis y Juan, quienes se convirtieron en los nuevos rehenes de la corona inglesa. Poco después de regresar a Francia, el príncipe recibió el título de duque de Turena, además de que se le entregó la gobernación del ducado de Borgoña, siendo así nombrado como lugarteniente de tales dominios,
ocupándose así de la administración de dicho ducado. Pero 3 años después acabará renunciando a su título de duque de Turena para ser nombrado como duque de Borgoña, siendo este título entregado por su padre rey como recompensa por su valentía en el campo de batalla, pasando a ser conocido como Felipe II de Borgoña. Un año después, en 1364, su padre, el rey Juan II, falleció mientras se encontraba de nuevo como rehén de los ingleses, convirtiéndose así su hermano mayor, el príncipe Carlos, en el nuevo rey de Francia, bajo el nombre de Carlos V. Felipe se mostraría contento cuando recibió el ducado de Borgoña, debido a que eran unos dominios que estaban compuestos por ricos y vastos señoríos que poseían numerosos castillos, bosques, tierras de cultivo y reservas de caza. El duque sería descrito como un político hábil y un excelente administrador pese a su juventud, siendo descrito por sus contemporáneos como un hombre sabio, trabajador y de gran voluntad. Felipe también sería conocido por ser un generoso mecenas que era amante de todas las artes, especialmente de la arquitectura, aunque le faltaría dinero para financiar muchas de las propuestas arquitectónicas que se le irían presentando. Pese a recibir unos dominios muy ricos, el duque pronto se enfrentó a una serie de problemas que fueron surgiendo dentro del ducado con motivo de las compañías libres, que eran grupos de mercenarios que vivían libremente, saqueando así poblaciones y ciudades del ducado de Borgoña, además de asaltar los caminos. Felipe luchó contra estos mercenarios para intentar mantener la paz y la estabilidad dentro de sus dominios, aunque la situación en el ducado de Borgoña se acabaría descontrolando en diferentes ocasiones, cuando Felipe era reclamado por su hermano, el rey Carlos V de Francia, para luchar conjuntamente contra los ingleses, siendo la ausencia del duque aprovechada por estos grupos de mercenarios para acampar y saquear a sus anchas. Mientras Felipe ayudaba a su hermano el rey durante la Guerra de los 100 años y hacía frente a los conflictos que fueron surgiendo dentro del ducado de Borgoña, la corona francesa empezó a buscar un buen casamiento para él. Para entonces, el duque se había convertido en un hombre que sería descrito como alto, de buen porte, complexión fuerte, de mentón ancho y de nariz aguileña. Incluso sus contemporáneos le describirían como negro y feo, ya que el duque era un hombre poco agraciado, que tenía el cabello y los ojos oscuros, además de que su piel era un tanto morena. Su hermano, el rey Carlos V, acabaría en un casamiento entre Felipe y Margarita de Dampierre, que era la única hija y heredera del conde Luis II de Flandes, más conocido como Luis de Mal. Margarita había estado casada con Felipe I de Borgoña, quien era hermanastro de Felipe II de Borgoña, pero tras enviudar de su primer marido, la corona inglesa quiso casar a Margarita con el duque de York, Edmundo de Langley, quien era hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, pero el rey Carlos V de Francia quiso evitar por todos los medios aquel casamiento, consiguiendo convencer al Papa Urbano V de que no les entregase la dispensa papal necesaria para que la pareja se pudiese casar, debido a que Margarita y Edmundo eran parientes cercanos. Así que ante la negativa del papado, aquel casamiento no se pudo celebrar, quedando Margarita finalmente comprometida con el duque Felipe II de Borgoña. El 19 de junio de 1369 se celebró la boda entre Felipe y Margarita de Dampierre en la catedral de San Bavon, en Gante, en Flandes, actualmente en Bélgica.
Para entonces, él tenía 27 años de edad en el momento de la unión y ella 19. Aquel casamiento con Margarita convirtió a Felipe en un hombre bastante rico y poderoso, ya que su esposa era la heredera de todos los dominios de su padre. Por esta razón, el duque de Borgoña empezó a interferir en los asuntos de los condados de su suegro. Felipe y su esposa Margarita pronto se dedicaron a traer a sus hijos al mundo. En el año 1371 nació el primer hijo de los duques, un niño que se llamó Juan, quien llegaría a ser duque de Borgoña bajo el nombre de Juan I, aunque sería más conocido como Juan sin miedo. En el año 1372 nació Carlos, pero este falleció durante la infancia, y en el año 1374 nació Margarita, que llegaría a ser duquesa consorte de Baviera-Straubing, además de ser condesa consorte de Henao, Holanda y de Zelanda. Mientras iban llegando al mundo los primeros hijos de los duques, en el condado de Flandes se empezaron a vivir una serie de crisis causadas por las rupturas comerciales entre Flandes e Inglaterra, algo que ocasionó que en el año 1375 estallase la rebelión de Gante en contra del conde Luis II de Flandes y contra la corona francesa. Participando así Felipe en tales conflictos junto a su hermano, el duque Juan de Berry, para intentar sofocar tales levantamientos. Mientras se producía dicha rebelión en tierras flamencas, su hermano, el rey Carlos V, falleció en el año 1380, siendo este sucedido por su propio hijo, el príncipe Carlos, quien pasaría a ser conocido como Carlos VI, teniendo su sobrino tan solo 11 años de edad cuando se sentó en el trono francés. Ante la minoría de edad de su sobrino, se estableció un consejo real que estaría liderado tanto por Felipe como por sus hermanos Luis de Anjou y Juan de Berry, quedando el gobierno francés entre las manos de los tíos del rey. En el año 1382, el duque de Borgoña envió al ejército francés a luchar contra los rebeldes de Gante, los cuales estaban siendo liderados por el flamenco Philippe van Atterbelde, un hombre que había conseguido la lealtad de muchas poblaciones flamencas y se estaba apoderando del condado de Flandes. Finalmente, dicho líder flamenco acabaría falleciendo durante la batalla de Rosebeque, algo que permitió el poder restablecer poco a poco el orden dentro del condado de Flandes, consiguiendo Felipe el que las ciudades rebeldes se sometiesen bajo la autoridad de la corona francesa y de los condes de Flandes. Tras acabar con aquellos levantamientos, las tropas inglesas tomaron distintas ciudades flamencas, algo que ocasionó que su suegro, Luis de Mal, pidiese ayuda a la corona francesa para poder hacer frente a los invasores ingleses. Mientras Felipe y las tropas francesas retomaban el control de las ciudades ocupadas por los ingleses, su suegro falleció en el año 1384, algo que ocasionó que su esposa heredase los dominios de su fallecido padre al ser su única heredera, convirtiéndose así en condesa de Flandes, Artois y de Borgoña, bajo el nombre de Margarita III. En cambio, recibiría también el condado de Rethel, bajo el nombre de Margarita II. Como se estipuló durante las negociaciones matrimoniales, tales dominios se unirían al ducado de Borgoña, compartiendo así Felipe y su esposa Margarita el gobierno de dichos condados, fundando así conjuntamente los Países Bajos borgoñones. Tras asumir el control de los territorios de su fallecido suegro, el duque entró de manera triunfal junto a su esposa en las distintas ciudades que había logrado recuperar, y rápidamente empezó a organizar una serie de estrategias defensivas
para poder hacer frente a la amenaza inglesa, además de que empezó a idear la manera de tomar la ciudad de Gante, la cual se encontraba bajo el poder de los ingleses. El duque de Borgoña ordenó aislar dicha ciudad, así que cuando el pueblo de Gante empezó a verse afectado por una gran hambruna, este buscó el perdón de Felipe, firmándose así el Tratado de Tournai en el año 1385, donde los habitantes de Gante aceptaban guardar lealtad y someterse ante el duque de Borgoña. La gobernación de Felipe sobre los condados de su esposa sería muy similar a la de su fallecido suegro, conservando así el sistema judicial y administrativo, aunque sí se crearon dos tipos distintos de funcionarios, unos que se encargarían de la justicia y otros de las finanzas de los condados. El duque creó un sistema fiscal moderno con el que se recaudaban anualmente los impuestos, siendo Artois y Flandes los condados más prósperos. Felipe sería descrito como un buen administrador, pero por desgracia también sería un gran derrochador al principio de su mandato, gastando muchísimo dinero en adquirir nuevas propiedades y tierras, viéndose obligado por ello a pedir grandes préstamos, los cuales lograba saldar rápidamente. Al poseer el ducado de Borgoña distintos condados y señoríos, el duque se verá obligado a tener un grupo de consejeros para que tomasen importantes decisiones sobre tales dominios durante sus largas ausencias, además de designar una serie de gobernadores y de capitanes generales para que se ocupasen de la gobernación de estos territorios. Felipe también financió las reformas de las distintas propiedades que poseía la familia ducal, como por ejemplo el Palacio Ducal de Dijon o el Castillo de Yermol, siendo este un regalo para su esposa Margarita. También ordenó construir la Cartuja de Champmol, que sería el lugar de enterramiento de los duques de Borgoña. Felipe también sería un gran bibliófilo, llegando a coleccionar numerosos manuscritos de la época o antiguos clásicos de la literatura griega. El duque también sería un gran mecenas de las artes, llegando a ser un reconocido protector de la cultura flamenca, apoyando así no solo a escritores y poetas, sino también a distintos pintores, escultores, artesanos y músicos flamencos. Mientras todo esto iba pasando, Felipe y Margarita fueron trayendo más hijos al mundo. En el año 1378 nació Catalina, quien fue en primeras nupcias duquesa consorte de Austria y en segundas nupcias señora de Ribeaupierre. En el año 1379 nació Bona, quien falleció durante la juventud. En 1384 nació Antonio, que llegaría a ser duque de Brabante y conde de Rethel. En el año 1386 nació María, quien fue duquesa consorte de Saboya, y en el año 1389 nació Felipe, quien fue conde de Nevers, bajo el nombre de Felipe II. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. No hay constancia de que Felipe hubiese tenido hijos ilegítimos durante su matrimonio con Margarita, aunque sí se sabe que tuvo varios hijos naturales antes de convertirse en un hombre casado, naciendo 2 hijos de su relación con María de Aubéchicourt, Enrique, que fue fundador de la casa Rissoir, y Susana, quien acabaría encontrando un buen casamiento. Tras asumir el control de los condados de su fallecido suegro, Felipe y de una serie de buenos casamientos para los hijos que tuvo junto a su esposa Margarita, lograron establecer importantes alianzas con otros gobernantes de la época. Felipe no solo consiguió buenos casamientos para sus hijos, sino que demostró el poder que llegó a poseer el ducado de Borgoña durante su mandato,
invadiendo por ello el ducado de Gueldres, tras surgir una serie de tensiones entre su esposa Margarita y el duque Guillermo I de Gueldres-Jülich. Felipe también seguiría luchando contra los invasores ingleses en apoyo a la corona francesa, participando así en las distintas campañas militares que se libraron por aquel entonces durante la Guerra de los 100 años. Tras producirse la muerte de su hermano, el rey Carlos V, el duque de Borgoña permaneció muy activo dentro de la política francesa, ya que la muerte de su hermano y la subida al poder de su joven sobrino, el rey Carlos VI, ocasionó una serie de levantamientos dentro de Francia, como por ejemplo la revuelta de Mayotte, donde el duque medió entre los rebeldes y la corona francesa para llegar a un entendimiento, pero finalmente aquel levantamiento acabaría llegando a su fin tras producirse las ejecuciones de los líderes rebeldes, restableciendo así la autoridad real en las ciudades que se habían rebelado en contra de la corona. Pese a que Felipe había gozado de una buena popularidad y era un hombre bastante respetado, sus desastrosas campañas militares contra el ducado de Gueldres le pusieron en el punto de mira de su sobrino, el rey Carlos VI, y de sus favoritos reales, ya que la corona francesa quería establecer por aquel entonces un periodo de paz y de ahorro, además de que querían hacer un lavado de imagen ante el pueblo francés. Por esta razón, estas derrotas militares por parte del duque de Borgoña ensuciaban la imagen de la corona francesa. Ante esta situación, se celebró el 3 de noviembre de 1388 en la ciudad de Reims una gran asamblea entre los miembros del Consejo Real, donde el rey Carlos VI, empujado por sus favoritos reales, decidió dejar de depender de sus tíos y empezar a gobernar en solitario, algo que pillaría por sorpresa tanto a Felipe como a su hermano Juan, ya que ambos habían gobernado en Francia durante la minoría de edad de su sobrino el rey. Aquel cambio de gobierno ocasionó un cambio radical en la política francesa, algo que decepcionó mucho a Felipe, quien se alejó de la corona francesa para centrarse en los asuntos de sus propios dominios, dejando a su suerte a su sobrino Carlos VI, quien estaba muy influenciado por sus favoritos reales o por sus familiares más cercanos, quienes cada vez tenían más poder, como por ejemplo su hermano, el duque Luis de Orleans, o su esposa, la reina Isabel de Baviera Ingolstadt. En la década de 1390, distintas partes de Europa se estaban viendo amenazadas por las tropas otomanas, especialmente el reino de Hungría. Por esta razón, la corona francesa envió a su ejército para prestar ayuda al rey Segismundo de Luxemburgo. Por petición de su sobrino, el rey Carlos VI, Felipe fue puesto al mando de las tropas francesas que partieron hacia Hungría, pero el duque de Borgoña no quiso participar en tales campañas militares, al mostrarse todavía resentido con la corona francesa por haber sido apartado del gobierno francés, así que puso a su hijo, Juan sin miedo, al frente de las tropas franco-borgoñonas. En el año 1396 se libró la batalla de Nicópolis, donde las tropas cristianas fueron derrotadas por los turcos, además de que su hijo fue capturado por el enemigo. Felipe logró tener la liberación de su hijo y de distintos nobles franceses y borgoñones que habían sido capturados por el enemigo, entregándose un cuantioso rescate al sultán Bayezid I. Tras regresar a Francia, el duque fue aclamado como un héroe por haber negociado personalmente tales liberaciones, dándole aún más prestigio tanto a él como al ducado de Borgoña. Mientras la amenaza otomana iba aumentando en la década de 1390,
También se vieron una serie de crisis dentro de la Iglesia Católica, al surgir dos papas a la vez, el Papa de Roma, Bonifacio IX, y el Papa de Aviñón, Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna, siendo este último apoyado por la corona francesa. Felipe se encontraría en medio de tales tensiones religiosas, debido a que por un lado tenía que apoyar al Papa Luna como miembro que era del Consejo Real, mientras que por otro lado hizo algunos acercamientos hacia el Papa Bonifacio XI para contentar al pueblo flamenco, que era partidario del Papa de Roma. Felipe intentó mediar entre ambos bandos religiosos, incluso pidió consejo a los eruditos de la Universidad de París para celebrar una cisma que pusiese fin a tales enfrentamientos entre pontífices, pero ninguno de los dos papas estaba dispuesto a renunciar a su cargo. El duque de Borgoña también mantuvo una serie de disputas religiosas con su sobrino Luis de Orleans, quien se mostraba como un leal partidario del Papa de Roma. Incluso el Papa Bonifacio XI le recompensaría con grandes sumas de dinero como agradecimiento por su lealtad, algo que ocasionó que su sobrino se ganase unos cuantos enemigos por aceptar tal dinero por parte de la Iglesia romana, sin una situación que benefició mucho al duque de Borgoña, ya que muchos de los opositores al duque de Orleans se unieron al bando borgoñón. En el año 1392, el rey Carlos VI sufre un ataque de locura mientras se dirigía a una expedición militar contra el duque Juan V de Bretaña. Ante los problemas mentales de su sobrino, Felipe decidió tomar cartas sobre el asunto y ordenó detener aquellas expediciones militares contra el ducado de Bretaña. También salió con su hermano, el duque Juan de Berry, para enfrentarse conjuntamente contra los favoritos del rey, ya que verían a estos hombres como los culpables de que la corona francesa le declarase la guerra al ducado de Bretaña. Felipe también logró apartar del poder a su otro sobrino, el duque Luis de Orleans, dominando de esta manera el panorama político en Francia. Las tensiones entre el duque de Borgoña y su sobrino, el duque Luis de Orleans, irían a más, tanto que estuvo a punto de estallar una guerra civil entre ambos bandos. Pero esta guerra sería evitada en un principio ante la mediación de distintos parientes suyos. Pese a evitarse en un principio este conflicto, finalmente acabaría estallando la guerra civil Armagnac-Borgoña en el año 1407, aunque para entonces Felipe ya habría fallecido, siendo su hijo Juan sin Miedo y posteriormente su nieto Felipe el Bueno los que se enfrentaron contra el bando Armagnac. Durante sus últimos años de vida, el duque de Borgoña se dedicó a alejar de la corona francesa al duque Luis de Orleans y a sus partidarios, pero no lo conseguiría. También se declaró como el regente del ducado de Bretaña, debido a que el duque Juan V de Bretaña había fallecido en el año 1399, llegándose al poder el hijo de este, el duque Juan VI, quien apenas tenía para entonces 10 años de edad. Así que como Felipe era el tío abuelo materno del pequeño duque, se autoproclamó como su tutor y su regente, gobernándose el ducado de Bretaña desde el año 1402 hasta el día de su muerte. Mientras el duque de Borgoña se encontraba viajando hacia la ciudad de Bruselas, este enfermó de una gripe. Por esta razón tuvo que hacer una parada en la ciudad de Halle, donde su estado empeoró rápidamente, falleciendo finalmente a causa de dicha enfermedad el 27 de abril de 1404, a los 62 años de edad.
Las entrañas del duque fueron depositadas en la Basílica de San Martín de Hall. Su corazón sería depositado en la Basílica de Saint-Denis de París y su cuerpo sería enterrado en la Cartuja de Champmont, cerca de la ciudad de Dijon, actualmente en Francia. Felipe fue en su época uno de los hombres más ricos y poderosos de Francia e incluso de Europa. Junto a su esposa logró fundar los Países Bajos borgoñones, juntándose los dominios de ambos cónyuges, unos territorios que fueron gobernados por sus descendientes hasta la extinción de la rama Valois-Borgoña, con su tataranieta María de Borgoña, quien se acabaría casando con un miembro de la casa Habsburgo, siendo así Felipe antepasado de dicha casa y de sus distintas ramas, como por ejemplo de los Austrias que gobernaron en España. Este duque no solo gobernó en el ducado de Borgoña y en los territorios que aportó su esposa Margarita al matrimonio, sino que llegó a tener el control de Francia entre sus manos, compartiendo esta gobernación con sus otros hermanos, Luis y Juan, gobernando así conjuntamente durante la minoría de edad de su sobrino, el rey Carlos VI de Francia, convirtiéndose de esta manera en uno de los hombres más importantes y poderosos de su época, además de que Felipe sería muy conocido en su tiempo por ser bastante arrojado en el campo de batalla, pasando por ello a la historia como Felipe el Atrevido o el Temerario. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe II de Borgoña. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que hayan sido conocidos en su tiempo por ser hombres arrojados en el campo de batalla. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!